Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La vida pública argentina está hoy expuesta, y sobre todo el gobierno, a dos paradojas, a dos aparentes contradicciones. Por un lado, la economía, con mucha timidez, está dando algunas buenas noticias. Por lo menos en el PowerPoint de muchos especialistas y en el discurso del gobierno aparecen algunos datos auspiciosos, como que se revierten algunas tendencias que fueron muy negativas en los últimos meses. Y sin embargo, esas novedades todavía no alcanzan para corregir el mal humor que hay en buena parte de la población respecto de las prestaciones económicas. Sobre todo a nivel de las expectativas. En todas las encuestas es cada vez más grande el número de gente que está dispuesta a concederle menos tiempo al gobierno para que muestre los resultados que había prometido en materia económica. Al revés, la política oficial, la política de la libertad avanza, da malas noticias. Enfrentamientos. En esos enfrentamientos, discusiones relativas a negocios, un presidente que tiene enormes dificultades para poner orden en su entorno y, sin embargo, ese deterioro político del oficialismo pareciera no beneficiar a nadie fuera del oficialismo. No hay nadie que lo capitalice, no hay nadie que lo pueda politizar, no hay un discurso que pueda convertir esos errores en una fuerza de opinión pública, eventualmente una fuerza electoral que dañe al gobierno. Buenas noticias económicas, mal clima económico. Malas noticias políticas para el gobierno y todavía un gobierno que parece ser el único sujeto en la escena. ¿Por qué decimos que hay algunas señales auspiciosas en la economía? Bueno, hay economistas muy serios, independientes, Miguel Kigel, por ejemplo, al que seguimos de cerca, que dicen, bueno, a lo mejor estamos ante el momento en que cabe preguntarse si lo peor ya pasó, es decir, si se empieza a cumplir la promesa del gobierno de que todo lo que viene va a ser mejor. Kigel se lo pregunta con mucha cautela, no está convencido de que eso sea verdadero en términos absolutos. Pero mira algunos signos que miran todos los economistas. Las exportaciones agropecuarias y mineras mejoran. Y esto permite que el Banco Central en lo que va del año haya acumulado, haya comprado 9.000 millones de dólares para fortalecer sus reservas, que es uno de los grandes problemas de este modelo económico, de este programa económico de Milei. Acumula 9.000 millones de dólares en reservas adicionales y el dólar sigue quieto. Muchos dicen peligrosamente quieto, porque hay inflación, el tipo de cambio no se mueve, el peso se aprecia, está más barato el dólar en términos relativos, si tenemos en cuenta la inflación, y esto genera problemas productivos. Hay quienes dicen con este tipo de cambio es imposible que la economía en serio arranque. Pero bueno, una buena noticia, la acumulación de reservas. Sin que esa acumulación de reservas se traslade a una devaluación que reproduzca la inflación, que era el gran miedo de Milei, es el gran miedo de Milei. La actividad tuvo en la última medición una mejora de 3,3%. Cuidado, esto no es que está creciendo la actividad que se incrementa, rebota respecto a una gran caída anterior, que fue la del primer trimestre. La inflación cedió, como ya sabemos, es la primera vez en 10 meses que se revirtió el proceso inflacionario por debajo de 3% mensual, que es muchísimo. Seguimos hablando de una inflación de alrededor del 30% anual. 5 puntos porcentuales por encima de la escandalosa inflación en aquel momento que le dejaba Cristina Kirchner
a Macri. El Fondo Monetario Internacional renueva el programa a la Argentina, eso permite un desembolso de $1.000 millones, pero a su vez, mientras festeja o aplaude la política fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, señala algo que muchos economistas señalan: ¿y para cuándo salir al mercado para garantizar el financiamiento de los vencimientos de deuda que tiene el gobierno por delante? ¿Cuándo este gobierno va a conseguir la confianza del mercado financiero que le permita endeudarse normalmente, bajar la tasa de riesgo país como para poder tomar deuda en el mercado y no estar mendigando en los organismos estatales internacionales, Banco Mundial, BID, CAF? Hay un panorama de noticias relativamente buenas entonces en materia económica que le permite al gobierno algo muy deseado por el gobierno: poder hablar de economía, correrse, aunque sea un poquito, de la conversación sobre Adorni o de las miserias de las peleas internas, las últimas entre Martín Menem y Santiago Caputo. Tampoco puede festejar demasiado porque sigue habiendo destrucción de empleo. La morosidad de la gente que está endeudada sigue subiendo. En el caso de las familias es de 11,54%, altísima. El consumo mayorista sigue cayendo. Cayó 1,4% en la última medición. Quiere decir que hay algunos indicios de que el deterioro productivo, sobre todo en materia de comercio, en materia de industria, podría tímidamente revertirse, pero nadie se anima a asegurarlo contundentemente. En la política, las noticias no son buenas. La interna despiadada sigue. Todo en un episodio último que tiene que ver con el elemento en el que se mueve este oficialismo, el lugar donde navega habitualmente, que son las redes sociales. La dichosa cuenta Periodista Rufus, que se le atribuye a Martín Menem. Martín Menem dijo que la manejaba un subordinado de él, un empleado anónimo. Dicen que ese empleado no es solo un empleado, que es alguien de su familia, pero nadie asume esta verdad como definitiva. Los que miran desde la Casa de Gobierno, ligados a Santiago Caputo, al mago del Kremlin, que se siente víctima de esos mensajes de esa cuenta Periodista Rufus, dicen: no, es un Menem el que emitía esos mensajes. Martín, no, Sharif. Sharif Menem es un joven hijo de Lule Menem, primo de los Menem, que sería el que maneja las redes sociales de Martín Menem. Sharif Menem tiene carácter. Ya se trenzó con gente de Caputo el año pasado, en junio del 25. Cruzó a un colaborador del mago, a quien raramente, si uno mira los tweets que emitía, llama la atención que llamen sagaz, Lucas Luna, sagaz le dicen, que había dicho: no odiamos lo suficiente a los musulmanes. Y ahí se cruzó con Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados. No se sabe finalmente quién operaba esa cuenta, pero Martín Menem dijo: es mía, la operaba un colaborador mío, pero hubo una trampa en los mensajes que emitía. Milei, muy probablemente con toda picardía, dijo: no, esa cuenta se la plantaron a Martín. Fue un invento, él no tiene nada que ver con eso. Cuando dijo eso, cuando propuso esa tesis, esa interpretación de lo que había pasado, todo como una maniobra, salió alguien tan ligado a Santiago Caputo como Gordo Dan, Daniel Parisini, a decir: no, al presidente
presidente le mienten. Ese mensaje es de una cuenta de Martín Menem, a desmentir al presidente. No, daría la impresión de que al presidente no le mienten, que el que mentía era el presidente, que necesitaba salir rápido de este escándalo. Necesitaba que nadie le atribuya a Martín Menem esos mensajes tan pesados en contra de Santiago Caputo. Alguien del gobierno pensó, bueno, déjenlo mentir tranquilo. No es que se esté equivocando, como si Milei fuera más pillo de lo que parece. Todo esto se cruza con una versión. El deterioro de Adorni, a quien probablemente llamen a indagatoria, y una indagatoria para un jefe de gabinete, y no se convoca si no hay la idea de procesarlo. Esa suele ser la secuencia de los procedimientos judiciales. Hacía pensar la posibilidad de esa indagatoria en que los días de Adorni como jefe de gabinete están contados. Y hay quien suponía dentro del gobierno que el heredero de Adorni, el sustituto de Adorni, tenía que ser alguien muy ligado a Karina Milei, que es quien ejerce la tutoría política de Adorni. Y que esa persona muy ligada a Karina Milei, que se iba a transformar en jefe de gabinete, era Martín Menem. Entonces la pregunta es, ¿fue inocente todo este ataque, la imputación de esa cuenta periodista Rufus, o lo que estaba tratando de hacer el sector de Santiago Caputo, el mago del Kremlin, era evitar que un Menem se haga cargo de la jefatura de la administración, con mucho más carácter, con mucho más volumen, con mucho más temperamento que Adorni? Queda esto en el terreno de las hipótesis porque hoy esta misma guerra interna impide pensar en esos términos. Aparece entonces detrás de todo esto, de todo este berenjenal, de este desorden, de esta pelea entre facciones, ya algo más que la curiosidad de una interna, algo más que el rasgo dominante de este grupo político, que es que nadie cuida el conjunto. Aparece un problema que es el problema de si Milei puede liderar a su tropa o no. Si no tiene dependencias demasiado marcadas, sobre todo con Santiago Caputo. Con su hermana es inevitable, son simbióticos. Emitió un mensaje Milei en medio de todo este conflicto. Dijo, Santiago Caputo es mi hermano. Es interesante la afirmación porque lo primero que uno se pregunta es cómo haber recibido Karina Milei la noticia de tener un nuevo hermanito, con el que no se habla, que es Santiago Caputo, porque es obvio que si es hermano de Javier, es hermano de Karina. No se resuelve el problema con declaraciones. Y parece que no hay en ese entorno un gesto de autoridad de Milei similar al que sí tiene en otros planos, donde seguramente le interesa menos el costo de determinado ejercicio de la autoridad, como por ejemplo cuando veta leyes o cuando insulta gente. Ahora, este enfrentamiento que hubo a través de esta cuenta periodista Rufus es que los cruces involucraban o canalizaban información inquietante, información muy poco conveniente para el gobierno. Muy probablemente también por eso Santiago Caputo se irritó tanto y fue tan virulento en la reacción frente a lo que él concebía o entiende como un ataque de Martín Menem y del ala de Karina Milei. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa cuenta preguntaba por algo, por una circunstancia por la que pregunta mucha gente hoy, sobre todo en el mundo empresarial. ¿Cuál es el papel de los hermanos Jorge y Patricio Neus, que se están quedando en 2 años con cantidad de negocios, sobre todo el sector energético? Todo el mundo sabe que son
íntimos de Santiago Caputo y que están en esta escena en gran medida por la relación que tienen con Santiago Caputo, que se remonta probablemente a la adolescencia. Es una pregunta que domina a muchos empresarios ya establecidos en el sector eléctrico. Es un sector que está dando que hablar en muchos sentidos en estos días, no solo por privatizaciones, sino por otro tipo de medidas. Todos vimos que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que se conoció como la Ley de Zonas Frías. Es una ley para reconfigurar los subsidios a determinadas zonas que requieren uso intensivo de gas justamente por las bajas temperaturas. Ahora, cuando uno mira esa ley, mira el texto, hay un primer capítulo de la ley que se refiere a esto, a los subsidios al gas en zonas muy frías. Pero hay un segundo capítulo que no tiene nada que ver con esto. Es un segundo capítulo sorprendente que tiene que ver con distribuidoras eléctricas reguladas por el Estado Nacional, básicamente Edenor y Edesur. Y establece lo siguiente: esas empresas, Edenor y Edesur, le compraron energía, electricidad, a una empresa manejada por el Estado, Camesa, y no se la pagaron. Y se fue acumulando una deuda muchísimas veces millonaria. De esto hemos hablado mucho aquí y se viene hablando desde hace años, porque es todo un problema cómo saldar esa deuda. Pancho Olivera el año pasado dedicó toda una columna a poner la lupa sobre uno de los accionistas de Edenor, Daniel Vila, socio de José Luis Manzano, que proponía lo siguiente: yo no voy a pagar la deuda con Camesa, nuestras distribuidoras no la van a pagar. ¿Por qué? Porque el Estado nos tendría que reconocer todo lo que perdimos en tarifas, todos los ingresos que no tuvimos, porque hubo congelamientos tarifarios por distintas emergencias energéticas. Entonces, decía Vila, yo lo que quiero es que alguien me haga la cuenta de todo lo que yo tendría que haber ganado si las tarifas se hubieran actualizado y que me reconozcan esa deuda y que se salde con la deuda que yo tengo con Camesa por haber comprado electricidad que no pagué, por haber vendido electricidad que yo cobré pero no pagué. Esto que quería Vila, que parecía muy insólito en aquel momento, es lo que se establece en esta ley de zonas frías. Se va a hacer un cálculo de cuánto perdieron estas dos distribuidoras a lo largo de todos estos años, desde el kirchnerismo en adelante, por distintos congelamientos tarifarios, y muy probablemente esa cuenta permita saldar la deuda que ellos tienen con Camesa. Cuando uno mira superficialmente la decisión, parece razonable, entre otras cosas porque Edenor y Edesur nunca renunciaron al ajuste de tarifas. Siempre tuvieron el reclamo de que nos están atrasando los precios de lo que nosotros vendemos. Y eso nos impide pagar el producto, la electricidad a Camesa. Ahora, la pregunta es, primero, ¿por qué a esas dos distribuidoras eléctricas y no se le reconoce el atraso tarifario a todas las empresas reguladas por el Estado que tuvieron congelamientos tarifarios? Por ejemplo, empresas distribuidoras de gas. ¿Qué va a pasar con las empresas que no son reguladas por el Estado Nacional? Empresas provinciales. Dicen que las provincias van a tener que pagarles el atraso tarifario. Va a haber un gran lío con los gobernadores. Es decir, lo que ellas le deben a Camesa lo van a tener que pagar los estados provinciales. Todavía no hubo una reacción, porque todavía no se terminó de formular esta idea. Pero es una idea que va a traer, si se formula seriamente, un gran conflicto entre la nación y las provincias. Una pregunta muy importante: ¿quién establece la tarifa que tenían que cobrar esas empresas? ¿Por qué es una pregunta importante? Porque hay que establecer antes los costos. Y hay algo que se conoce poco,
pero que es crucial para entender el estado del capitalismo argentino. El comportamiento de algunos expertos en mercados regulados. Son dueños de empresas de servicios públicos, por ejemplo, eléctricas, que abultan los costos, haciendo que esas empresas, que tienen distintos accionistas, contraten empresas de ellos, particulares. Seguridad, telefonía, limpieza. Es decir, son accionistas que aprovechan su condición de estar manejando la empresa para enriquecerse por fuera de la empresa con esas contrataciones. Otros hacen otra cosa, endeudan esa empresa para comprar otras empresas, muchas veces en el exterior. ¿Quién va a controlar todo esto? ¿Quién va a hacer la auditoría de los costos de esas empresas? No lo sabemos. ¿Qué estamos diciendo? Que nos estamos aproximando con un argumento muy razonable, que es que hay que compensar a las empresas que fueron castigadas porque no podían ajustar sus tarifas. Nos estamos aproximando también con esa excusa muy razonable a una especie de posibilidad, no hay que afirmarlo definitivamente, de gran negociado, que pagan finalmente los contribuyentes impositivos o los consumidores. Pregunta, ahora que se privatizó una parte de Transener, una empresa de transporte de energía eléctrica, ¿ya se calculó que Transener va a tener esta ventaja? Los que ofrecieron dinero por Transener, ¿sabían que iban a tener esta ventaja? Porque entre otros se la quedan los Neus, tan ligados a Caputo. Alrededor de este protagonismo de los hermanos Neus en la economía de Milei, se los menciona también como que están detrás del negocio de la hidrovía, cosa que Santiago Caputo, como explicó el lunes pasado Daniel Vilota, niega. Hay una pregunta interesante, inquietante, complicada. ¿Los Neus ponen plata? ¿O entran a las empresas en un modelo tipo Eskenazi con YPF? Yo entro, me quedo con las acciones y le pago a mis socios esas acciones con la ganancia de la empresa sin poner una moneda. ¿Y por qué los Neus y no otros? Porque sería la respuesta, porque son amigos de Santiago Caputo. Es decir, hay acá nuevos abrepuertas, nuevos expertos en mercados regulados, como en la época del kirchnerismo. Gran signo de interrogación, no tiene respuesta todavía, pero es una pregunta que se están haciendo muchos empresarios importantes que están llamados a competir con estos nuevos agentes de las contrataciones del Estado. Todos estos episodios se suman a otros que abren muchos frentes de conflicto, sobre todo con los Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos es una relación obviamente de dependencia de este gobierno. ¿Por qué? Y porque pusieron desde el Tesoro 20.000 millones de dólares para salvar al gobierno el año pasado, para salvar el plan económico. Scott Bessent, secretario del Tesoro, es dueño, junto con Trump, de parte del gobierno argentino. Esta es una de las razones por las cuales se lo habría llamado a la Embajada de Estados Unidos, a Luis Caputo, Toto Caputo, ministro de Economía, para decirle: hay varios movimientos que no entendemos y en casi todos está vinculado tu sobrino Santiago Caputo, el mago. Uno de ellos es la presencia eventual de capitales chinos escondidos detrás de socios que están licitando la hidrovía. Lo contó Daniel Vilota también el lunes pasado. ¿Hay algo de eso? Para esa respuesta tuvo que viajar Santiago Caputo a Washington. Y acá tenemos dos explicaciones de ese viaje a Washington. Y usted elige la que quiere. Hay un 5% del periodismo, como dice el presidente, que es el periodismo independiente, el periodismo transparente, que dice que Santiago Caputo viajó a Estados Unidos para explicar qué pasa con Adorni. Aparentemente, según esta versión, que la da el 5% del periodismo al que el gobierno acepta, Trump estaría muy preocupado por la situación de Adorni
y de las jubiladas que le prestan plata a Adorni, y también fue a hablar de Santiago Caputo, de la eventualidad de una reelección de Milei o no. El 95% del periodismo, que es, según la visión del gobierno y de Milei, el periodismo corrupto, dice otra cosa. Dice que en realidad Caputo fue a hablar de la hidrovía y a explicar cuál es la relación de las empresas que compiten por la hidrovía en el consorcio que lidera la belga Jan de Nul con China. De hecho, Jan de Nul tuvo que ir a la Embajada de Estados Unidos la semana pasada a dar explicaciones sobre si hay alguna presencia china, tema que a Estados Unidos le interesa sobremanera porque estamos hablando del gran canal por el que circula la alimentación que llega a los chinos. Es decir, es un tema de seguridad alimentaria importantísima el tema de la hidrovía para China. Ese periodismo corrupto, el 95%, dice también que le habrían preguntado a Caputo en Estados Unidos por la ley de patentes y por determinado nivel de protección que tendría la industria farmacéutica nacional frente a la posibilidad de competencia más clara con laboratorios extranjeros, entre otros laboratorios de los Estados Unidos. Caputo, Santiago, monitorea el área de salud. Cuando el gobierno fue a presentarse a los Estados Unidos en la Argentina Week, en el panel de salud hablaban dos figuras principales de la industria farmacéutica local, que vista desde la industria farmacéutica internacional es una industria protegida. Daniel Zielecki y Leandro Sigman, hijo de Hugo Sigman. Nota al pie de página, Hugo Sigman no se presentó finalmente ante el juzgado del juez Lijo porque estaba viajando para explicar las acusaciones o dar respuesta a las acusaciones del fiscal Stornelli que señalan que durante la cuarentena se postergó la compra de vacunas para facilitar un negocio a Sigman que finalmente no pudo realizar. Otro motivo de malestar que hay en Estados Unidos, del que no habla tampoco el periodismo transparente del 5%, la cuestión del mercado del tabaco. Esto también lo hablamos mucho en su momento. Tabacalera Sarandí, según los informes de la DGI, factura mínimo $1.000 millones por año. Y hay una cantidad de ardides vinculados a distribuidoras fantasmas por las cuales no tributa por esa cantidad de dinero. Y maneja en negro toneladas de dinero que muchos creen sirven para facilitar el negocio con restricciones o con una vigilancia muy laxa, por decirlo de alguna manera. Todo esto fue parte de una causa judicial que inicia la DGI, que inicia Andrés Vázquez, ahora titular de Arca cuando estaba al frente de la DGI, delante del juzgado de Cervini de Cubría, con el fiscal Tayano, que suele ser muy remolón como investigador. Ahora, dentro de la DGI surge la información de que todo el informe sobre el comportamiento de Tabacalera Sarandí y la presunta evasión de Tabacalera Sarandí que lidera Pablo Otero duerme en un cajón en el escritorio de un funcionario polémico. Se llama Carlos García Pastrana. Es el subdirector de operaciones impositivas del Interior que se hizo famoso, cobró celebridad hace unos meses por haber reemplazado, por haber desplazado a dos investigadores de la DGI que estaban mirando lo que no correspondía. Maniobras en el sindicato de camioneros de Mar del Plata, es decir, la cuna de los Moyano. Todo esto es otro motivo de malestar de los Estados Unidos frente a un gobierno que es un aliado incondicional de Estados Unidos, pero que en materia de negocios produce ruidos. Y habrá que ver si este malestar en el caso del tabaco no tiene consecuencias finalmente sobre la situación de Pablo Otero.
Todo esto nos lleva a una pregunta lamentable, inconveniente, se suma a lo del Andís, las declaraciones o las grabaciones de Españolo, la aparición dentro del Andís de personajes como Calvete, muy ligado, él y su familia, a Santiago Caputo, imputaciones cruzadas por parte de Españolo diciendo había coimas que pedía Karina Milei y los Menem, el caso Libra. La pregunta es, y da pena hacerla, ¿cuál es el nivel de corrupción que hay en el gobierno libertario? ¿Se corrige una tendencia ya con rasgos de cronicidad en la Argentina de irregularidades administrativas, negocios por izquierda, empresarios favorecidos? ¿Milei termina con esos vicios de la casta o los continúa? Esta es una pregunta inquietante para un gobierno que no solamente se propone la moral como política de Estado, sino que hace del discurso moral el eje central de su política y de su descalificación de los adversarios y los críticos. Por eso la pregunta es muy relevante. En este contexto aparece hoy de nuevo el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela todos los meses. Y hubo una nueva caída, pequeña en este caso. El mes pasado, en abril, la caída había sido de 12%. Esta vez la variación es de 1,6% y el índice está en 1,99. Es un índice de 0 a 5. Milei está en un promedio en lo que va de su mandato de 2,41, muy por encima del promedio de Alberto Fernández, 1,69, y aún por encima del promedio de Macri, 2,27. Ahora bien, ¿qué sería interesante? Mirar cómo le está yendo a Milei en este momento en comparación a cómo le fue a otros gobiernos. Y este es un cuadro muy interesante. Me interesa destacar 3 líneas dentro de este cuadro, de este gráfico, para hacernos qué pregunta. ¿Quién es Milei? ¿Cómo le va a ir a Milei en el futuro? Le puede ir como a Macri, que es esta curva, esta línea amarilla. Va cayendo, declina, declina, declina. Acá tiene un pico en el mes 46. Estamos hablando del mes 28 del gobierno, el mes 31 del gobierno, acá. No se recupera más Macri. ¿Este es Milei? ¿Esta línea violeta de La Libertad Avanza va a seguir esta trayectoria en los meses que siguen? ¿O Milei es la celeste, Cristina, que llega en el mes 25 a un piso y empieza a subir, se termina reeligiendo con el 54% de los votos en el mes 34 y permanece allá arriba y sigue subiendo? Es decir, un caso notorio el de Cristina, de recuperación, que no estuvo ligada solamente a la muerte de Néstor, como atribuyen quienes miran más que nada la imagen de los líderes, sino un proceso de recuperación económica posterior a la crisis económica, a la depresión del 2009, que empieza a ocurrir en el año 2010 y que la envuelve, la impulsa en el año 2011 para obtener una reelección espectacular. ¿Quién es Milei? ¿Es la Cristina que revierte la caída y triunfa? ¿O es el Macri que sigue declinando? No lo sabemos. El futuro está abierto. Está en ese momento de incertidumbre. Ese es el momento de la paradoja, donde los números de la economía empiezan a dar algunas buenas noticias, pero el clima todavía no cambia a nivel de la epidermis de la sociedad, o donde la política da malas noticias, pero nadie es capaz de capitalizarlas. Todavía no hay alguien, un sujeto político que pueda canalizar ese malestar político y aprovechar los errores del gobierno. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei vino
y esto está ligado al tema de la corrupción, está ligado al tema o a la promesa de una regeneración, a revertir un estado de ánimo. Milei no se explica sin un estado de ánimo que lo podríamos cifrar en una palabra que usó hoy en su homilía del Te Deum el arzobispo Jorge García Cuerva: postración. Dijo, hay una Argentina postrada. La comparó con la imagen de un lisiado que en el Evangelio es curado por Jesús. Hay una Argentina postrada sobre la cual se monta una clase política conflictiva, poco diálogo, mucho enfrentamiento y una sociedad desalentada. Eso es lo que venía a revertir Milei. ¿Logrará revertirlo? Mucho depende de la economía. Gran parte de esa postración tiene que ver con gente, como decíamos, que aumenta la mora para pagar la tarjeta de crédito, que ve que pierde el trabajo, que no pierde el trabajo, pero no llega a fin de mes, que ve que la inflación bajó, pero el salario está atrasado respecto de los nuevos precios quietos. Ese clima económico sobre el que se montan después los episodios, los escándalos muy poco edificantes de corrupción, es el que produce la postración, al que la clase política y sobre todo el gobierno reacciona con conflicto, con conflictividad. El jueves pasado estuvo en Buenos Aires para un ciclo de seminarios con la Universidad Austral de su círculo de Montevideo, que él lidera, Julio María Sanguinetti. En una de las exposiciones estaba junto a Macri. Lo elogió a Macri y le dijo, tenés un destino. El tipo de liderazgo que vos ejercés tiene un destino hoy en la Argentina. Tiene un rol para cumplir. ¿Por qué? Esta es la palabra que usó Sanguinetti, porque la Argentina necesita, dijo, un baño de serenidad, de menos conflictividad. La conflictividad ahora no es solo retórica, se tiran con negociados, es fea. Es una conflictividad que uno no desearía que exista, sobre todo en esos términos. Esto se traslada a otras diferencias. Hablábamos el lunes pasado de Patricia Bullrich y cómo el electorado de Patricia Bullrich se distancia del gobierno. Patricia Bullrich también empieza a ejercer cierta diferenciación. Y probablemente se deba no solamente a la trayectoria o a la deriva de su electorado, sino también a que no encuentra lugar en el oficialismo. ¿Qué podría ser? Candidata a jefa de gobierno en la ciudad, le dicen no, que a lo mejor viene Santilli para ese lugar. Lo sacan de la provincia y lo mandan a la capital. Candidata a vicepresidenta de Milei, ella que está mejor que Milei en las encuestas, no, porque ese lugar pareciera que está reservado a Martín Menem. Bueno, si no me quieren me voy, dirá Bullrich, que hizo un gesto ostensible de diálogo con Macri en la última comida de la Fundación Libertad. Macri intenta sistemáticamente construir un instrumento político que sea capaz de capturar a los desencantados, a los que sienten que están postrados. ¿Para qué? Para que en su trayectoria de alejamiento del gobierno no terminen en el peronismo o en el kirchnerismo. Pongamos una alternativa dentro del no peronismo. ¿Para qué lo hace? ¿Para presionar a Milei y que su primo Jorge Macri termine siendo el candidato de un oficialismo amplio que incluya la Libertad Avanza en la capital federal? Hoy se dieron un abrazo con Milei, el año pasado no se habían saludado. ¿O lo hace genuinamente para plantear una alternativa a Milei? Si Macri construye una alternativa a Milei, Milei está en un problema. Va a tener que revisar esta estrategia de generar conflicto en su propio campo, no peronista, que es una estrategia bastante incomprensible. Macri elabora un discurso, colaboran con él dos expertos en discurso, Guillermo Raffo, Rodrigo Figueroa Reyes. Ese discurso es el del próximo paso, es la idea de que, bueno, ya sabemos lo que había que destruir, lo hizo Milei, ahora hay que construir. ¿Podrá Milei construir o tendremos que venir nosotros con un nuevo Cambiemos?
estuvo en Mendoza tratando de seducir al radicalismo para eso, en la figura de Alfredo Cornejo, a quien el gobierno hostiga alentando la candidatura de Luis Petri. La acción de Macri, la estrategia de Macri, el proyecto en el que está empeñado, tiene que ver con esto que veníamos preguntándonos durante todos estos lunes y que nos volvemos a preguntar hoy. A Milei le puede ir mejor o peor, pero todavía no hay quien capitalice sus errores, quien los politice, quien logre, que eso es politizar, que algo que puede ser relevante, puede ser delicado, sea percibido como relevante, como delicado o como serio por la polis. Que mueva el voto, que mueva la opinión pública. Eso todavía no aparece en la Argentina y por eso Milei todavía puede festejar. Empezamos Odisea. Vamos a tener una conversación muy interesante con un filósofo. Vamos a mirar la política desde la filosofía. Luis Diego Fernández, que acaba de escribir un manifiesto libertario de izquierda. Es un estudioso del pensamiento libertario, de esa tradición intelectual. Le vamos a preguntar a él qué es el libertarismo, distinto del liberalismo, qué papel juega Milei en ese contexto mental, conceptual, y por qué podría haber un libertarismo de izquierda, que estaría, le vamos a preguntar, en la otra punta de Milei. Pancho Olivera nos trae un temazo. Escuche, es muy probable que todas las multas o gran parte de las multas que le han cobrado a la gente por cuestiones de tránsito en la provincia de Buenos Aires hayan estado mal cobradas. Y si esa gente reclama, quebraría la provincia. Ahora se lo cuenta Pancho. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, Daniel Vilota nos va a contar un drama griego. Seguimos con la filosofía y la polis. El conflicto entre Cristina Kirchner y quien sería uno de sus hijos políticos, Axel Kicillof. Ana Iparraguirre responde a esta pregunta. ¿Qué costo electoral tienen las rencillas dentro del gobierno? Y Carola Gil nos trae algo interesantísimo, el retorno de los Mussolini y algo más, la inteligencia artificial utilizada por Daniel Scioli para generar sensación de vacaciones. Empezamos Odisea, estas son nuestras redes sociales. Bienvenido, Luis Diego Fernández. Gracias, Carlos. Autor de este libro que vamos a mostrar. Ahí está, Manifiesto Libertario de Izquierda. Está también, ahí lo estamos viendo en la pantalla grande. Y la primera pregunta, o la primera observación que se me ocurre hacerte es la más obvia. Hay una discusión sobre el concepto de libertad, que es un concepto que atraviesa toda la historia de la política. Sí. Y aparece algo a lo que no estábamos acostumbrados, por lo menos los que no estudiamos las cosas que estudias vos, que es la idea de algo libertario. Sí. Hace falta la palabra libertario porque la palabra liberal no alcanza.
para explicar el fenómeno. ¿Qué es un libertario? ¿De dónde vienen los libertarios? Sí, a ver, es una buena pregunta y por ahí es interesante pensar dos conceptos de libertad. El concepto de libertad negativa y el concepto de libertad positiva, ¿no? En general uno a veces un poco para expresar esto puede simplificarlo ahí, digamos. ¿Cuál es el concepto de libertad negativa? La idea de la no interferencia, o sea, que no haya interferencia del Estado. En general esa posición es apoyada por los liberales clásicos y por los libertarios, ¿no? Cuando digo no interferencia es del Estado, o sea, que el Estado no intervenga sobre todo en tres dimensiones: en el cuerpo propio de cada uno, en el mercado y en los países extranjeros. Eso es muy interesante porque ahí hay como una deriva de debates que tienen que ver, por ejemplo, con la despenalización de las drogas, con cuestiones sexuales, dado que el cuerpo es mi propiedad, hago lo que me place con él, si no interfiero en el derecho de un tercero, está todo bien. Respecto al mercado, hay una visión más en términos de regulados, digamos, que no haya intervención ahí, digamos. Y respecto de países extranjeros, ahí se ve el elemento antiimperialista del libertarismo, digamos, ¿no? En la medida en que uno no tiene derecho a decir a una comunidad extranjera qué hacer, bueno, cada uno tiene que resolver sus problemas, ¿no? Y luego lo que es el concepto de libertad positiva, que es la visión más liberal progresista, por ejemplo, de John Rawls. La idea tiene que ver con que el Estado debe intervenir, por ejemplo, para asegurar igualdad de oportunidades, y ahí aparece la escuela pública, la salud pública, etc. O sea, es la idea de la libertad como autonomía plena de los cuerpos para personas que nacen en condiciones que están como desaventajadas. Entonces, un poco ahí tenés una puja: libertad negativa, libertad positiva. Los libertarios, en general, privilegian el concepto de libertad negativa, ¿no? Que no haya intervención. Lo cual no quiere decir, digamos, que no haya por ahí ciertas condiciones equitativas, como la discusión respecto del ingreso universal. Milton Friedman habló del impuesto negativo a la renta. Elon Musk hace poco habló de una renta universal. O sea, también hay planteamientos en ese sentido. O bien, vos en tu libro planteás esta especie de utopía, sí, que es este manifiesto, sí, alrededor de 2 o 3 condiciones, y una es el ingreso universal, sí. que es algo que no está tan divulgada. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es el ingreso universal? ¿Cuál sería en la práctica, cómo sería ese régimen? Bueno, a ver, hay muchas implementaciones. Por ejemplo, un caso es lo que planteaba Milton Friedman. Venía de una escuela básicamente liberal, de Chicago, digamos. Él planteaba que había que darle a las personas que estaban en cierta situación desaventajada o que no tenían empleo, un ingreso que se le iba quitando a medida que la persona conseguía un trabajo. Es decir, no era algo permanente, era algo provisorio. Pero después hay otras como dinámicas que tienen que ver con otorgarle masivamente a toda la población un ingreso básico, digamos, ¿no? Una renta universal. El propio Elon Musk habló de esto cuando planteó el tema de la inteligencia artificial, digamos, la idea de que la inteligencia artificial efectivamente va a dejar a mucha gente sin empleo. ¿Y cómo se hace para que esa gente pueda subsistir? Bueno, hay que darle algún tipo de ingreso universal. Hay ya diferentes implementaciones, pero este texto es más bien un manifiesto, no es un libro de política pública. O sea, aparece esa idea para que los especialistas en política pública después vamos a ir cuando nos vayamos aproximando a la idea de un libertarismo de izquierda, sí, que es algo como más perplejo, lo deja uno la idea. Pero sí, lo que quería antes es que vos nos cuentes ¿dónde nace esta tradición libertaria? sí. Vos por ahí decís que es, me gustó, me sorprendió la idea, la definición, la filosofía de los Estados Unidos. Bueno, sí, efectivamente, pues la filosofía libertaria es estadounidense. Es un pensamiento radical de mercado que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, uno puede rastrear, igual a fin del siglo XIX, algún tipo de vínculo con los anarcoindividualistas, etcétera, pero básicamente nace después de la Segunda Guerra Mundial. Nace en contra del New Deal de Roosevelt, sobre todo, contra esa lógica intervencionista, regulacionista, digamos, del mercado, del Partido Demócrata, pero también el Partido Republicano tenía una posición más intervencionista, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior. Entonces ahí aparece un poco el libertarismo, muy teñido de la contracultura también de los años 60, o sea, es un movimiento bastante subversivo originariamente. Yo creo que eso también es lo que pasa en la Argentina, es medio como disruptivo, en el sentido de que Milei se dice libertario y tiene posiciones, por ejemplo, en materia que uno podría llamar moral, muy reaccionarias. Cuando en verdad, cuando uno lee un texto de Rothbard, que es el Manifiesto Libertario, Rothbard dice explícitamente que el libertario es de izquierda en libertades civiles y de derecha en libertades económicas. O sea, de izquierda porque apoya todo lo que tiene que ver con, insisto, políticas de descriminalización de las drogas, digamos, como a favor del aborto, cuestiones que tienen que ver con el trabajo sexual que tiene que estar legalizado.
cosas que son polémicas por ahí, pero que tienen más que ver con sectores progresistas, en el sentido de la no intervención sobre el cuerpo en esa dimensión. Y después sí, es de derecha en cuestiones económicas, pero también se opone, por ejemplo, a lo que es el servicio militar obligatorio. Tiene una postura muy clara en contra de Vietnam. En los años hay algo que toca centralmente lo que estás diciendo. Es una palabra fea, no suena linda. El voto comportamental, ¿no? El ejercer la política desde la perspectiva del estilo de vida. Vos en el libro planteás el estilo de vida como una forma de disidencia. Sí. Uno puede hacer una revolución por el estilo de vida. Sí. ¿Por qué eso aparece? ¿Cuándo aparece? Voy a lo que decías de los 60, ¿no? El hipismo. Bueno, tiene que ver evidentemente con eso, ¿no? Si uno rastrea, hace como una genealogía, uno podría detectar en la contracultura de los 60 toda la explosión de modos de vida alternativos que van desde el hipismo, experimentación con el LSD, el rock, digamos, hay como una eclosión. Que por otra parte es muy antiestatista, porque esas comunidades no buscaban ayuda del Estado, sino eran autogestionadas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una confluencia también del libertarismo con la New Left, con la nueva izquierda en los 60, que no era estatista, ¿no? Entonces hay como un elemento común. Ahí aparece esa idea de hacer de la propia vida una obra de arte o una revolución, digamos, ¿no? De no tanto hacer la revolución en términos tradicionales, sino como de devenir revolucionario. Es decir, la propia existencia es insurrecta, la propia, digamos, es una propia existencia disidente, efectivamente, respecto a la, digamos, como de las formas de vida tradicionales. Ahora, a mí me gustaría llevarte a lo que me parece más inesperado de tu planteo. Sí. Tradicionalmente, cuando uno mira la política y piensa la política en términos teóricos, hay una tensión entre libertad e igualdad. Se supone que cuanto más libertad, desigualamos a la gente. Exageramos la diferencia. Cuanto más libertad, bueno, cuanto más igualdad, para lograr la igualdad hay que regular, el Estado debe intervenir y restringe las libertades. Vos acá decís, no, hay que ir por otro camino. Sí. Si exagero extraordinariamente la libertad, llego a la igualdad. Es un camino insólito, ¿no? Sí, bueno, porque hay un poco yo planteo más el concepto de equidad. Explícalo. Equidad, no tanto el concepto de igualdad, digamos, ¿no? A ver, habría también como ciertas dimensiones de la igualdad que especificar, ¿no? Uno podría decir que la primera dimensión es la igualdad ante la ley. Esa dimensión es aceptada por liberales igualitarios, progresistas, libertarios. Todo el mundo debe ser igual ante la ley, nadie debe ser discriminado, todo el mundo tiene derecho al voto, todo el mundo tiene derecho a representarse, digamos, esa es como el grado cero. Después sí entra la discusión, que digamos es lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, igualdad de recursos. Esas posiciones ya son defendidas por autores más bien liberales progresistas. Ahora, yo hablo más bien de la equidad. La equidad, es cierto que los liberales progresistas como Rawls hablan de la justicia como equidad. No necesariamente eso implica un despliegue del aparato estatal burocrático y generador de dependencia, digamos. Uno podría pensar, no sé, que cada comunidad brinde servicios, un poco lo que esbozo en el libro, digamos, es como un Estado descentralizado, digamos, no darle más fuerza a cada municipio, ¿no? Que la educación, la salud no sea tanto una cuestión nacional como un tema municipal, donde haya un contacto más directo entre cada ciudadano. Eso sacaría por ahí también del medio cierta intermediación, cierta burocracia. En lugares donde las diferencias, ¿no?, de bienestar entre un municipio, no quiero nombrar una provincia en particular, pero podemos imaginar cualquiera, sí, y la ciudad de Buenos Aires. Pensá que hay diferencias en la expectativa de vida entre un chico que nace en los barrios del sur de la capital federal y uno que nace en el cordón más rico, digamos, de la zona norte. Sí. ¿Esas descentralizaciones serían viables o exagerarías? Bueno, eso por ahí, digamos, en verdad es un texto que no está escrito específicamente para la realidad argentina. Es un texto conceptual, utópico, digamos, ¿no? Después hay que ver cómo se lo puede implementar específicamente a cada municipio, a cada Ahora, usás espacio. una palabra que es la palabra izquierda. Sí, sí. Nadie se anima hoy a decir esto es de izquierda, esto es de derecha. Sí. Entre otras cosas, pues no está tan claro. Definimos un poco qué sería hoy ser de izquierda. Y me gustaría que nos dijeras si identificás algún espécimen de izquierda hoy en la oferta política argentina. Es un poco adrede, obviamente, es un juego también, claro, evidentemente,
Pero, a ver, lo que yo quiero decir, hubo diferentes izquierdas en la historia, ¿no? La izquierda marxista, la izquierda populista, la izquierda autonomista. Yo pienso la izquierda libertaria en todo caso. Un poco para disputar el concepto de libertad. En algún momento la izquierda disputó el concepto de libertad. ¿Cuándo? En los 60. En los 60, a ver, si pensamos en mayo del 68, por ejemplo, lo que se reclamaba era mayor libertad y mayor autonomía, sacarse el Estado de encima. Por izquierda, básicamente, ampliar dimensiones autogestivas, comunitarias. Nadie pedía más Estado, sino menos Estado. Había una posición desreguladora en lo moral, no solamente en lo económico, por ahí, ¿no? Entonces, ahí hay una tradición de izquierda libertaria que es interesante repensar, me parece, en el plano contemporáneo, sobre todo porque la derecha se apropió del concepto de libertad, y a mi juicio es un concepto bastante restringido. Yo creo que ese es el paleolibertarismo, como lo menciono también en el libro, que es una escisión del libertarismo reaccionario. Describilo bien. Sí, a ver, es una escisión que uno puede ver, digamos, en los 90. En la década del 90, Murray Rothbard tuvo diferentes etapas en su pensamiento, decide aliarse tácticamente con sectores tradicionalistas, conservadores y demás. ¿Cómo lo justificaba? Él decía, bueno, mi crítica, que fue malentendida, no fue hacia el orden o hacia la autoridad, más bien fue hacia la autoridad del Estado, no hacia la autoridad de organismos no estatales. Por ejemplo, la familia tradicional, la iglesia. Por tanto, ellos reivindicaban autoridades supuestamente producto del orden espontáneo, como el sacerdote o el pastor o el padre de familia, y a ellas estaban indemnes, digamos, pero criticaban lo que es la autoridad del Estado, ¿no? Ahí viene un poco la discusión respecto a la educación de los niños. ¿Quién educa a los niños? ¿El Estado o el padre de familia, ¿no? O la iglesia, por ejemplo. Entonces, Rothbard ahí encuentra digamos, como ese argumento para sostener un orden moral conservador, no estatista, y al mismo tiempo desregulador del punto de vista económico. Eso es un paleolibertario. Yo creo que el discurso de Milei, en alguna medida... Quiero hacer una pregunta antes de que avances con Milei. Una pregunta previa. Cuando vos lo escuchás a Milei, desde tu atalaya de pensador filosófico, de experto en filosofía, ¿lo tomás en serio? Bueno, a ver... Conceptualmente. Sí, ¿Lo ves una persona que sostiene ideas consistentes, que estudió lo suficiente o que toca de oído? Yo lo que creo que tiene Milei es como la fe del converso, ¿no? Tiene como una fascinación porque él no es alguien que fue libertario desde hace muchos años, sino que más bien fue algo bastante reciente. Tiene como un deslumbramiento con ciertos autores. Él siempre menciona a los mismos prácticamente, a Hayek, a Rothbard, a Mises. Nunca habló de Robert Nozick, por ejemplo, que es un extraordinario filósofo libertario, un poco más sutil, más refinado. Hay autores que no existen para él. Siempre hay como el mismo repertorio y las mismas citas permanentemente. No, yo no sé si es un gran ideólogo, pero sí me parece que tácticamente logró generar algo que es nuevo, digamos, ¿no? Instalar el discurso libertario en la Argentina es algo innovador, por lo menos, ¿no? Nunca había... vos no encontrás un antecedente de esto que está pasando. No, porque siempre eran como expresiones que eran marginales. Yo creo que Milei es una suerte de paleolibertario criollo. Acá todo es a la criolla, toma elementos menemistas, elementos kirchneristas en lo metodológico. Es decir, es nuestra propia versión, ¿no? ¿En qué se parece a Menem y en qué se parece a Néstor o a Cristina? Claro. No, yo creo que metodológicamente tiene una construcción similar a lo que es el populismo. Él es un populista de derecha. El propio Rothbard hablaba de populismo de derecha. Cuando uno lee el texto Populismo de derecha de Rothbard hay 8 puntos, esos 8 puntos los cumple Milei prácticamente. Tiene esta construcción de élite o de casta versus pueblo, es una construcción populista que claramente él encarna. Yo creo que como procedimentalmente es muy kirchnerista. Uno podría decir como que el hardware es más kirchnerista, el soft es menemista, digamos, ¿no? La economía de mercado, etc. Hace como una combinación. En cualquier caso, tiene más lazos con el peronismo que con otras tradiciones, digamos, ¿no? ¿Lo ves parecido a Trump? ¿Lo ves parecido a Bolsonaro? ¿Se parece a algo? ¿Se puede ver una corriente internacional de este tipo de pensamiento, de enfoque? Bueno, sí, hay como una internacional de las nuevas derechas, digamos, ¿no? Ahí aparece Trump, Bolsonaro, Vox, Orbán en su momento, digamos. ¿Que tiene un componente libertario también? No, es mucho más diverso. Yo lo que diría es que ahí tenemos posiciones de derecha antiprogresistas. O sea, lo que los une, me parece, es el antiprogresismo. Ahora, los une ese rechazo, pero algunos son más soberanistas, algunos son libertarios, otros son tradicionalistas, proteccionistas como Trump. Hay una diversidad, digamos, pero hay como una unión en el espanto
hacia el antiprogresismo y hacia lo que yo también planteo acá, lo que es la cultura woke, digamos, ¿no? Que es un poco esa deriva de la izquierda de los últimos años, muy centrada en la identidad de las minorías, ¿no? Que yo creo que eso es bastante Hay quienes problemático. piensan que la izquierda se perdió por ese camino. Sí, yo Sí, creo que renunció a presentar una visión general de la sociedad y de la economía y del poder, que se refugió en la defensa de minorías y que perdió el eje de su discurso, que es el conflicto económico en el fondo. Sí, yo creo que sí. Hubo un desplazamiento del concepto de clase al concepto de minoría, lo cual es muy lógico, ¿no? Post-muro de Berlín, claramente ahí ya no había demasiado que pelear. Entonces aparecieron efectivamente las minorías raciales, sexuales, el feminismo como sujetos políticos, sujetos subalternos, etc. Me parece que es lógica esa deriva, pero fue una deriva muy identitaria, fue una deriva endogámica y muy victimista, ¿no? Ahí apareció la lógica de la corrección política, cierto puritanismo. Bueno, eso me parece que llevó a la izquierda a un callejón sin salida, y en el Manifiesto Libertario lo que trato de hacer es plantear una izquierda que sea crítica de las políticas de la identidad también. Vos nombrabas a Elon Musk. Sí, Compra casa en Buenos Aires, Peter Thiel. sí. Y creo que ahora en Maldonado también, en Sí. Punta del Este. ¿Por qué una figura como Milei y este discurso prende tanto en un experimento, digamos, económico, industrial, económico, empresarial como el de Silicon Valley? Bueno, porque yo creo que ahí hay toda una imaginería que tiene que ver con el libertarismo, ¿no? O sea, todo lo que es Silicon Valley, hay una ideología californiana que está como muy nutrida de este tipo de autores. Sobre todo el caso de Peter Thiel, que claramente él estudió filosofía, a diferencia de los otros tecnólogos, digamos, tiene una formación ¿Lo filosófica. tomás en serio vos? Sí, de hecho me parece, bueno, acá hay un texto compilado, digamos, en Utopía y Mercado. Mostrá el libro. Sí, Este es el libro. Este es el previo. Sí, es el libro anterior, que es el anterior. muy, muy importante de ser leído para los que estamos en la escena que domina Milei. Muy recomendable. Entonces, bueno, ahí hay un texto de Peter Thiel que tiene que ver con el capitalismo monopolista. Utopía y mercado, pasado, presente y futuro de las ideas libertarias. Sí. Lo que Thiel plantea es que el monopolio es una lógica de la competencia victoriosa. O sea, él elogia el monopolio y no tanto la competencia. Él dice, bueno, está bien que haya competencia. Milei también defiende el monopolio. Por eso, digamos, no hay como una unión también con Peter Thiel. Peter Thiel cree que los monopolios son el resultado de una competencia victoriosa y quien gana impone sus reglas, y está perfecto que así sea. Y además tiene una concepción donde se disocia el mercado de la democracia. O sea, Peter Thiel claramente ya lo ha dicho, digamos, como descree de la democracia. Hay una lógica más bien como de un CEO monarca. ¿Hay una que debería secreta gestionar. admiración por China en todo esto? Por el régimen chino que finalmente mucha gente dice, che, funciona, con menos deliberación. Puede ser, digamos, es como una suerte de, digamos, como de maoísmo tecnocrático en algún punto. Probablemente, ese es un problema en el cual está Estados Unidos en los últimos años, digamos, ¿no? China es fácil porque China puede generar políticas disciplinarias, dado que no hay democracia. En Estados Unidos eso se torna difícil, digamos, y ahí está el tema de la competitividad entre China y Estados Unidos. Te hago una última pregunta, Sí. Luis. Un filósofo que da clases, que se mueve en el mundo de las ideas, de las teorías, escribe un manifiesto. ¿Vos querés que esto se transforme en política de alguna manera? Bueno, sí, ojalá que circule en lo que es la conversación pública. Mi idea básicamente con el Manifiesto Libertario de Izquierda era un poco como debatirle a la derecha el concepto de libertad. O sea, abrir el concepto de libertad, y si después eventualmente eso puede ser tomado por políticas públicas o por políticos, bienvenido sea, pero ya no depende de mí. Eso. Yo soy un filósofo nada más. Esa era la aclaración. Muy bien. Luis Diego Fernández, Manifiesto Libertario de Izquierda. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos sobre un corte y viene Pancho Olivera, que nos va a hablar de si fueron bien cobradas o no, legalmente cobradas o no, casi todas las multas que se han cobrado por cuestiones de tránsito en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Y Daniel Vilota viene desde la provincia de Buenos Aires, como siempre, a explicarnos ese drama casi personal entre Cristina y uno de sus productos políticos, de sus hijos políticos, Axel Kicillof. Ya volvemos.
Pancho Olivera, Daniel Vilota, ¿Cómo ¿cómo va? andan? Muy ¿Todo bien? Antes que nada, una novedad judicial: se está frenando el tratamiento del pliego de una jueza. Muy interesante es el caso. Es una jueza platense, es una candidata a integrar un tribunal oral federal de La Plata, una abogada que pasó por los concursos, digamos, del Consejo de la Magistratura, todo aprobado. El Consejo de la Magistratura mandó una terna al Poder Ejecutivo. La terna, el Poder Ejecutivo miró, dijo, nos interesa que esta señora, esta abogada, sea la camarista en ese tribunal oral de La Plata, que es María Verónica Micheli, y envió el pliego al Senado. Y en determinado momento, alguien les dio un dato que descalificaba todo lo que había hecho Micheli hasta ese momento. Es cuñada de Hugo Alconada Mon. Entonces, parece que hubo una orden que atribuyen a Karina Milei diciendo que vuelva el pliego y que la comisión de acuerdos no le dé el acuerdo. Hay un grupo de senadores que dicen ¿por qué? Hay 9 que votaron ya a favor, ya está hace 2 semanas y no Habría que no avanza. darlo vuelta ese voto. Ahora, lo interesante es que no solamente es una sanción a una abogada que está haciendo su carrera y vamos a poner así, no tiene la culpa de ser cuñada de un periodista que investiga al gobierno y frente al cual el gobierno puede estar irritado, sino que es una forma de censura al periodismo también, ¿no? Porque los periodistas ahora tendrían o tendríamos Que pensar el derecho a pensar, a ver, si escribo esto, si digo esto otro, ¿no? ¿Habrá algún pariente que está expuesto a la arbitrariedad del gobierno y daño en su carrera a alguien que no tiene nada que ver por lo que estoy escribiendo? Yo te digo que hay senadores que votaron y votan con el gobierno que no consiguen explicarse esa situación. Había mucho malestar en el Senado la semana pasada. Bueno, interesante. María Verónica Micheli. Así es, para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Exacto. Bueno, y ya que hablamos de La Plata, hablemos de la provincia de Buenos Aires. Exacto. De las fotomultas. Hiper recontra polémico hace tiempo que, ojo que ya viene de un escándalo que recordemos que renunció el ministro de Transporte de Kicillof. Donofrio. 2024, fines de 2024, después de que les arreglaban las multas a los infractores, a gente, le decía, pagame el 30%. Con un grupo de gestorías, ¿no?, que intervenían ahí como intermediarios. Claro, te la hago desaparecer. En este caso vamos a hablar de un sistema que puede estar viciado en todo el procedimiento y puede hacer caer todas las multas, sospechado de recaudatorio, que se usa solamente para recaudar, y que obviamente tiene muchas quejas de varios municipios. Hay denuncias cruzadas de empresarios, están las universidades en el medio, y bueno, se sospecha además de que son nulas muchas de las actas. Por ejemplo, hay un municipio, San Isidro, que hace 2 años que dice, no, apagamos todas las cámaras. San Isidro no cobra hoy, desde enero del 2025, no cobra fotomultas. Desde la llegada de Ramón Lanús. Exactamente. Porque vio todo esto que voy a contar yo ahora. Estamos hablando de una de las tantas cajas de la política. Caja transversal. Va desde arriba, desde la provincia, hasta los municipios y involucra incluso las universidades. Yo pregunté en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ellos dicen que mueven más o menos 11 millones de dólares por mes. Con multas. Se recaudan en multas. ¿Cómo se reparte esto? Va 20% para la provincia y 80% para el municipio. Si es una ruta nacional, lo recauda el 5% la nación. Ahora, vamos a ver cómo es el mecanismo. Vamos a suponer que vos pasás exceso de velocidad, multa provincial, el 20% va para la provincia, el municipio tiene el 80%. ¿Qué es lo que hace el municipio? Tiene que cobrártelo. Si decide cobrártelo con una fotomulta, está obligado por ley a hacer un convenio con la provincia de Buenos Aires. Como la ley obliga a que tiene que haber un agente estatal. Acá está el tema.
Acá está el tema. constatando, acá nos metemos en, se llama etapa de constatación. En el momento en que se constata, es decir, se labra el acta. Y acá el municipio contrata a una empresa privada. Empresa privada que no tiene un agente estatal. Es una... Hay Cámara. varias. Ahora vamos a ver, claro, hay una cámara, hay 3 o 4... Pero no hay un funcionario público que constate que la infracción se produjo. Exactamente. Entonces, no hay un funcionario que vea... Primero, la foto que te saca son varias, se elige una. En el medio puede haber alguien que diga, a vos, Vilota, no te cobramos, correte. Gracias, Pancho. No hay un funcionario que esté constatando eso en el momento. De algún modo, cómo lo resuelve el municipio, la mayoría de los municipios, desde 2013 para acá, con convenios convenios de asistencia técnica, se llaman, con universidades que supuestamente tienen el expertise para analizarlo. Recordemos que la empresa privada es la que provee la cámara. Igual la universidad no reemplaza a ese agente No lo reemplaza. público que tiene que decir esta infracción. Teóricamente lo que hace es auditar esa tarea, digamos. ¿Qué aporta la empresa privada? Primero la cámara, el municipio no la tiene. Después el software, todo eso es analizado además por un agente privado. Ahora, al contratar a la universidad, al hacer un convenio con la universidad, se ahorra la licitación el municipio, porque si tuviera que contratar directamente una empresa, tendría que llamar a licitación pública. De hecho, hay municipios que lo están haciendo. Ahora, no solo se ahorra eso. Al ser una universidad, entidad sin fines de lucro, la empresa... La que contrata a la empresa de fotomultas, ¿quién es? El municipio. El municipio. El municipio. Con una licitación. Sí, pero si mete una universidad en el medio, directamente no tiene... Debería contratarlo con una licitación. Como mete una universidad, se ahorra la licitación. O sea, la que contrata es la universidad La al final. universidad, exactamente. Ahora, Es decir, eligen a la universidad como intermediaria para que no haya una licitación y que la empresa de fotomultas pueda ser la que quiere para saltearse supuestamente ese el paso. intendente o No alguien. solo eso. Al estar una universidad en el medio, la empresa no paga IVA y no paga impuesto a las ganancias. Es decir, se está ahorrando todo eso. Ahora, Es un pequeño Tierra del Fuego en la provincia de Buenos Aires. totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos ves todo este sistema, obviamente todo este sistema recauda muchísimo, pero además se rige por dos normas muy importantes. ¿Cuánto se queda de la multa la empresa que cobra, que maneja las fotomultas? Eso depende del acuerdo con la universidad. Es decir, de ese 80% que queda el municipio, que se queda el municipio, si hace el convenio con la universidad, va 70% para la universidad y 30% para el municipio. Y la universidad arregla con la empresa. Y eso depende de la universidad. Es libre. Depende de los acuerdos. Hay acuerdos que son realmente leoninos a favor de las empresas, que nadie controla. Ahora, el convenio de tránsito nacional que une todas las leyes provinciales dice taxativamente, cláusula 9, que no tiene que ser recaudatorio, no tiene que estar sujeto a la recaudación. Digamos, recaudaste esto, me pagás un porcentaje. Eso directamente es ilegal. Eso dice el convenio. La ley provincial, además, debería ser un canon, un fee, pagar los costos y que sea una suma directa, no sujeto a seguro El de la empresa. Claro. Lo que recibe la empresa. Es decir, no puede lucrar con eso la empresa. Tiene que tener un contrato mediante el cual vos directamente le pagues por el servicio. Te pago por el servicio, pero no por porcentaje. pero ese pago no está relacionado con la cantidad de multas que hiciste. Exactamente. Y lo otro que también es muy importante es que tiene que ser constatado por un agente estatal, cosa que no se cumple en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? A vos te agarra una multa y podrías preguntarte genuinamente, ¿no me controló un agente estatal?
¿Cómo se dieron cuenta algunos municipios que están yendo a la justicia o mirando el tema con atención? Porque en la firma que te llega de la boleta, a vos te llegan 3 firmas. Un agente de la provincia de Buenos Aires y 2 de municipios. Empezaron a llegar boletas con firmas de funcionarios que ya no estaban. ¿Qué quiere decir eso? Que las inventaron. Que viene automático, porque en el fondo el que está controlando es la empresa privada. Y ponen la firma para zafar de ese artículo de la reglamentación. Claro, ¿cuáles son estas empresas? Veamos algunas, porque algunas directamente ya están judicializadas. Yo vi, hay por lo menos 3 causas que están en la justicia y que algunas están avanzando. CAI Citra, que es una cámara, proveedor, ni siquiera una empresa. CAI Citra reúne a 42 pymes, está presidida por un señor que se llama Bernardino García, que viene de la época de Scioli, de buena relación con Scioli, y que supuestamente tiene contacto, acá lo tenés. Ahí lo tenés a García. Tiene contacto, muy buen contacto fluido con el INTI para homologar las cámaras. Entonces, por eso las empresas se le acercan. Ese es uno. Leandro Camani, empresa Secutrans, otra empresa importante. Todos estos, acá lo tenés, de algún modo ligados al poder en algún momento, se relacionan con municipios, se relacionan con gobiernos, sobre todo provinciales. Alejandro Trasmonte, TN Group, viene de una buena, acá lo tenés, de una buena relación. Empezó en Mar del Plata, después tenía varios distritos en la zona sur, buena relación con Insaurralde en su momento. Eso fue hasta que, en realidad, es una versión, no sabemos si es así. Lo que se dice en el conurbano es que esta es la empresa de Jessica Sirio. Es decir, cuando Insaurralde se separó de Jessica Sirio, mágicamente, por eso la sospecha, desapareció Trasmonte del servicio de fotomultas en Lomas de Zamora. Pero obviamente es una versión muy maliciosa. Nadie puede creer que esto sea cierto. Pero qué mal gusto, ¿no? exmarido. Claro. Bueno, claro, por eso está todo a través. Incluso decían que tenía buena relación con Silvia Magdalani también, esta empresa. ¿Cuál? Esta, Trasmonte, de TN Group. Mariano Campos, de Tránsito Seguro, también, otra empresa. Ahora, obviamente todo esto empezó a inquietar a muchos intendentes que están diciendo, che, pero ¿y si directamente vamos a los convenios, nos salteamos a las universidades y recaudamos más nosotros? Algunos fueron a la justicia, otros, hay por ejemplo un litigio en la Universidad de Pilar en el que en la causa vio que la CBU de la universidad y de la empresa eran el mismo. ¿Sabés por qué? Porque había un gerente de esa empresa que a la vez era funcionario de la universidad. Dijo, ya está todo resuelto, firmo yo de los 2 lados. Esa es una causa que está en la justicia federal. Ahora, ¿qué pasaría si eventualmente un automovilista de la provincia de Buenos Aires dice, estas multas que yo he pagado son en alguna medida irregulares, porque no está la figura no está la participación de un agente público, por lo que sea, por cualquiera de las razones que estás planteando, y quiero que me devuelvan la plata? Pero es que sí. Y esto no lo hace uno, Lo hacen varios, una demanda colectiva. lo hacen miles. Carlos, si alguien clausura un negocio y no está la firma del que estuvo en el operativo, ¿qué es lo que pasa acá? Directamente es nulo el acta. Si la justicia fallara en contra de una de estas multas, podría haber una andanada de quejas de gente que incluso que pagó. Devolveme la plata. No, estoy hablando del que pagó El que y pagó. pide que le devuelvan la plata. Se Bueno. encuentra en un problema fiscal interesante. Por eso es que son tan... La provincia y los municipios. Por eso es que nadie quiere hablar de esto. Muchos son cuidadosos porque dicen, estamos por tirar abajo todo un sistema. ¿Cómo lo resolvió la capital federal? Directamente puso gente propia. Hizo un centro, directamente son ellos los que fiscalizan y lo hace directamente la capital federal. Entonces se ahorran al revés, el acta lo hace directamente un agente estatal. Es la experiencia que está llevando adelante el municipio de Avellaneda. Igual que la ciudad. Ya empezó en un contrato directo con una empresa de fotomultas, Claro, hay empresas... Con licitación. con licitación. Y recauda más, con creo que 50 cámaras Avellaneda, que otro municipio muy grande del sur del conurbano con 2.000 cámaras. Que Es no una es Lomas de paradoja. Zamora.
no es Lomas de Zamora. Que tampoco es Quilmes. Ay, no me digas, así en el acertijo entrego el que me contó. No, porque siempre hay una rivalidad entre No, Avellaneda y Quilmes. es más grande. Ya está. Pero el tema, bueno, San Miguel está haciendo lo parecido. A veces directamente la empresa te dice, cobremos esta multa. Bueno, estamos cortos de tiempo, pero cobremos esta multa y el municipio no la quiere cobrar. Son esas tensiones. Bueno, interesantísimo, ¿no? No, es muy Te inquietante. tapaste una olla, Vamos a ver cómo sigue. vamos a ver cómo sigue. ¿Qué pasa en lo que era solo idilio? Está roto hace un rato largo. Cristina y Axel. Cristina, lo ponemos en contexto, porque en realidad el resto del peronismo que trabaja en la reconstrucción de su unidad, que intenta llegar con esa unidad a un único candidato a presidente que surja de un proceso electoral interno, básicamente estamos hablando acá del peronismo federal, que es quien lanza este movimiento, mira con atención e intenta capitalizar el conflicto entre Cristina y Axel, que debilita el kirchnerismo en su principal bastión electoral, que es la provincia de Buenos Aires. Un conflicto donde juega un rol muy central la detención domiciliaria de Cristina. Primero, porque anima al resto, porque Cristina está privada del argumento que siempre utilizó para elegir en soledad un candidato. Si no lo pongo yo, la candidata soy yo. Recordamos, Cristina es una dirigente que aún detenida tiene una intención de voto muy respetable. Esto es lo que mira el peronismo federal y se entusiasma con avanzar, aún sabiendo que en algún momento Cristina y Axel van a tener que dialogar. ¿Qué dice el círculo más próximo a Cristina Fernández de Kirchner? Le reprocha a Kicillof dos decisiones que, según ellos, es una hipótesis, debilitó la posición de Cristina y habría estimulado a la justicia a condenarla. Una es una hipótesis casi conspirativa, pero acá lo personal... Pero aclaré que era una hipótesis, para que Pero nadie que se enoje. Kicillof está detrás de la condena de No, Cristina. ellos dicen que tomó dos decisiones que la debilitaron. Una es habilitar a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, a competir por el PJ contra Cristina, aunque finalmente no ocurrió, y la otra fue el desdoblamiento electoral dispuesto en abril del 2025. ¿Te acordás que Cristina iba a ser candidata a diputada nacional por la provincia? Se desdobla, hay algún desconcierto y anuncia la primera semana de junio que va a ser candidata a diputada por la tercera. Y a la otra semana se anuncia su condena y detención. Este es el cálculo que hacen. ¿Qué dice el kirchnerismo? Pero ahí la que eventualmente, porque la idea es como ella se postuló para evitar que sea candidata o que sea... Desdoblaron. No, la condenaron. La condenaron. Sí, esa es la hipótesis. Tampoco tiene nada que ver Kicillof en eso. En todo Vuelvo a caso, lo mismo. será ella la que decidió ser candidata. Vuelvo a lo mismo. Es la hipótesis del kirchnerismo que, sin embargo, está dispuesto a dejar pasar todo eso si hay un acuerdo para destrabar la parálisis de la legislatura, donde hay dos temas muy importantes. Para que el peronismo pueda resolver la estrategia para retener la provincia y decidir quién es el candidato a suceder a Kicillof. Estamos hablando de la reelección indefinida de los intendentes y de las 4 vacantes en la Corte. ¿Qué tienen que ver? Hay un sector de la oposición que pide cubrir esas vacantes para acompañar la reelección indefinida de los intendentes. La Cámpora controla la legislatura y además tiene más de la mitad del gabinete de Kicillof. Kicillof parece estar en una encerrona, porque la única forma de resolver esto es viéndose con Cristina. Y literalmente está obligado, porque la que está detenida es Cristina. Así que no hay otra forma de que se vean si Kicillof no va. ¿Cómo debe vivir esto Kicillof? Y como una capitulación. ¿Quién va a leer que él no fue de alguna forma a rendirse frente a Cristina? Este es donde está atrapado hoy el peronismo bonaerense. Ahora, la pregunta es, ¿Kicillof ves alguna vocación en él de distanciarse de Cristina en términos conceptuales? ¿O estamos hablando nada más que una pelea de poder sin ningún tipo de discusión programática? Es una pelea por el poder. El problema que tiene Kicillof es que divide votos con Cristina. Por eso no terminó de romper nunca. Probablemente lo haya pensado. Pero comparten un mismo electorado. Entonces eso es lo que le impide distanciarse mucho. Tal vez Kicillof no se distancie todo lo que querría de Cristina, porque no puede construir su liderazgo mientras tenga esa dependencia. Pero insisto, comparten un mismo electorado. Ahora, para construir un liderazgo alternativo tiene que cambiar de discurso. Bueno, ese es otro tema muy interesante. Si no, está obligado a ir a ser el candidato de Cristina. Incluso empresarios con los que Kicillof habla y les asegura que defiende el superávit fiscal, esos mismos empresarios cuando se va no le creen. Con lo cual digo, tiene una dificultad real para cambiar el discurso. ¿Y él podría ser el candidato de Cristina?
algunos de sus aliados entienden que sin el aval de Cristina es imposible que vaya a ser candidato. ¿Y él podría ser candidato de Cristina sin convertirse en un Alberto? Esa es la dificultad que tiene y no sabe cómo resolver. ¿Por qué? Porque es una encerrona. No tiene más remedio, porque comparte el electorado, que llegar a un acuerdo con Cristina, que controla la legislatura, y por otra parte, si está muy sumiso a Cristina, probablemente termine por lo menos siendo percibido como... ¿La alguien. elección va a ser desdoblada? Yo creo que de nuevo está condenado. Acordate del argumento de Kicillof cuando desdobló. No pueden convivir dos instrumentos electorales, la boleta única de papel y la tradicional. Me parece que eso lo condena y además los intendentes se lo van a exigir. ¿Y quién sería el candidato de Kicillof para reemplazarlo a él, para sucederlo a él en la Si provincia? dependiera de él, yo creo que Carlos Bianco, pero parece muy difícil. ¿Por qué? Porque están los intendentes que son los que de verdad tienen peso electoral. Ahí en el espacio de Kicillof compiten con más o menor chance. Los doy en el orden que se piensan ellos. Julio Alac, intendente de La Plata, Jorge Ferraresi Avellaneda, Gabriel Catopodes, ministro de Infraestructura. Pero si destrabás la reelección indefinida de los intendentes, probablemente muchos se bajen de esa competencia. Para volver a ser... Porque es lo más seguro que ser candidato a gobernador. ¿Cómo termina esto? ¿Una apuesta? Una apuesta, si no hay paso, una gran interna del peronismo bonaerense, donde probablemente por el lado del peronismo federal estén Federico Achávali y Victoria Tolosa Paz, y del otro, me cuesta imaginarme quién de los intendentes que está en disputa va a ser. Hay una ventaja para LAC, es el que habla con Cristina. Y con Kicillof al mismo tiempo. Y con Kicillof. Pancho, gracias. Daniel, gracias. Muy interesante ese ajedrez. Ani Parraguirre, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, una semana Todo el movida. mundo ansioso de lo que vas a explicar. Muy importante. Bueno, toda la semana estuvo convulsionada con esta interna adentro de la Libertad Avanza y mucho debate sobre qué tenía que hacer el presidente, por qué se peleaban, pero la otra pregunta que queda sobre el tapete es, bueno, ¿qué impacto de esto sostenerse hacia el año que viene, que es año electoral, qué impacto puede tener? Y me parece que está bueno separarlo en distintos planos que afectan el potencial electoral del gobierno. El primero tiene que ver con la agenda de gobierno, ¿no? Obviamente cuando vos sos oficialismo, bueno, te juzgan en función de los resultados. Y con este nivel de interna y de ruido político que hay, es cada vez más difícil para el gobierno coordinarse para mostrar los resultados. Acordate que uno de los principales activos del gobierno cuando asumió era marcar la agenda. Marcaba la agenda un día, cuando la oposición reaccionaba ya marcaba otro tema de agenda y la oposición quedaba descolocada de vuelta. Bueno, yo te traje acá un ejemplo del día 21 de mayo, donde Caputo tuitea a las 6:30. ¿Cuál Caputo? Santiago Caputo, a la izquierda, a las 6:30, pero mirá el horario, algo, no importa, arriba, pero relacionado con este tema de la interna y de las cuentas de periodista Rufus. Y 5 minutos más tarde, a las 6:35, Milei tuitea lo del acuerdo con el FMI. O sea, ellos mismos con la interna se van tapando las buenas noticias de gestión que podrían estar dando casi en simultáneo, ¿no? Y se supone que Santiago es el experto en comunicación. El responsable principal de la imagen, de la comunicación del gobierno. Bueno, y está comunicando otras cosas también. Ahora, el otro plano que también es interesante y está relacionado también con el rol que juega Santiago Caputo tiene que ver con la movilización de las bases, ¿no? Vos sabés que en una elección tenés la parte de persuasión, convencer que más gente te quiera votar, y la de movilización, que los que están convencidos efectivamente vayan y voten. La participación en Argentina, como sabemos, viene cayendo. La última elección tuvo la participación más baja con 67%, y en ese contexto, quiénes van a votar se hace cada vez más importante. Y el otro activo importante que tiene la Libertad Avanza es la militancia digital, que es orgánica. Pero detenerme un segundo en lo anterior. Sí. Hoy me decía un dirigente del PRO, importante, muy cercano a Macri, hablando de la movilización de las bases. Pregunta para el año que viene, ¿quién va a entusiasmar?
¿Va a entusiasmar más Milei para su continuidad, para que siga el programa, para la batalla cultural, o va a entusiasmar más la oposición? Esa es la pregunta. Hoy imposible Hoy saberlo. nadie entusiasma a nadie, me parece, Hoy ¿no? nadie entusiasma nada, capaz que terminamos con una participación Pero del Milei 50. parece entusiasmar más que la oposición. Sí, pero el tema es cómo entusiasmas vos a la gente, porque si vos te fijas, esta militancia digital, que vos lo explicaste muy bien, que el mundo de Milei ocurre en las redes sociales, y esta militancia digital que tienen es real, es orgánica, y vos no la suplantás con cuentas falsas por más plata que pongas atrás de esas cuentas falsas o aparateadas. No es lo mismo. Y lo que vemos, yo te traje acá unos datos de ad hoc de Javier Correas, lo que ellos ven es que esta militancia digital en este último mes de mayo estuvo más apagada. Si vos comparás octubre a mayo, en octubre... A ver, muy vos, importante esto por lo que sí, estás diciendo. En octubre vos habías tenido 6 millones de usuarios tuiteando o manifestándose sobre Milei en redes sociales. En mayo ese número se redujo a 3 millones. Y él encuentra dos cosas más interesantes. Entre las 30 cuentas que más menciones... Octubre 6. 6 millones. Marzo 4. Sí. Mayo 3. ¿Eso qué te dice? Bueno, la base digital no está tan entusiasmada, ¿no? O no está queriendo defender ciertas cosas. Y las menciones caen, pero mira cómo caen, ¿no? Sí. Menciones a Milei pasan de 9 millones a 7. En octubre del año pasado, 7 en marzo y 3,5 en mayo. Y él encuentra otra cosa que no lo pusimos ahí, pero que es muy interesante. Él dice, él va registrando cuáles son las 30 cuentas que más tuitean sobre Milei. Qué interesante. Lo que dice, en el mes de mayo hay 2 cuentas que no están en ese top 30 que suelen estar. La del Gordo Dan y la de Shelby, la de Thomas Shelby. Se nos cae el Gordo Dan. O por lo menos tiene menos incentivo a estar ahí activo. O estará queriendo defender a quienes parecen responder, que es más a Santiago Caputo, que por eso para mí es el gran activo de Santiago Caputo. Él maneja y le responde todo ese mundo digital orgánico a él. Entonces desactivarlo... ¿Tuiteros gratuitos? Ahí no sé, no me consta, pero definitivamente... Porque hablaban de que muchos recibían algún tipo de compensación desde la presidencia del bloque de la Libertad Avanza de la legislatura bonaerense, de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo. Más allá de... Que fue reemplazado por Karina. Sí, más allá de eso, que en Entonces, todo caso cabe podrían pensar ser... que Romo se cortó lo que se daba. Da la frase, Romo no paga traidores. Pero no tenés 3 millones de personas que están cobrando. Hay algo orgánico ahí que también hay que darle el crédito. Yo no sé si los demás arriba cobrarán. No, yo no estoy diciendo que todos cobren. Pero ni siquiera digo que uno cobre, seguramente lo hacen por... Será un rumor. Daniel Parisini, el Gordo Dan, yo creo que sigue dando la vida por el proyecto, como él decía o no, por Milei. Creen en esas ideas y no es solo el Gordo Dan, tenés un volumen importante de gente que cree esas ideas y no en vano posiblemente se sienten traicionados cuando ven que el líder no está del todo respondiendo a esas ideas, ¿no? Con cosas como la de Adorni, por ejemplo. Cuando Milei dijo, Lilia tiene razón, hablando de Lilia Lemoine por algo que no tenía que ver con la polémica de ella con Adorni, ¿no? La ola de insultos a Milei de esta gente que lo sigue a Milei fue llamativa. Ese día algo cambió. Sí, bueno, y los números te lo muestran. Muchas gracias, Ana. Vamos a un corte. Ahí estamos, ya está el whisky sobre la mesa. Vamos a hablar de Mussolini. Sí. ¿Qué mejor que don Roberto Rossellini para presidir? Bueno, no nos pongan. Lo único que tienen es su italiano. No, pero Rossellini fue antifascista. Por eso. El realismo italiano. Bueno, salud. ¿Por quién brindamos hoy? Tenemos al doctor Gramisu, Lo hago en el campo. Bien. Víctor. Sí. Lo tenemos con la barra del cortito. Lo tiene perdido de vista. Me parece que está en la Provence.
Bueno. Se llevó el serrucho para allá. Muy bien. Con lo cual el presidente del club Hace la plancha. hace la plancha, tranquilo, descansa. Bueno, brindamos, Si trabaja brindamos por relajado. ellos. Salud. Salud. Brindamos por ellos. Lo de Mussolini te lo voy a contar en un ratito nada más, pero quiero compartir con ustedes, muchachos, algo que sucedió primero en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, que hizo esta presentación que vamos a ver ahora, el gemelo digital. Qué lindo está el presentó. fueguito hoy, ¿eh? Sí, sí, necesario Hoy, ya hoy. para todo el resto de la, Tira para tirar algo a la parrilla. temporada. Sí, sí. Un sistema de inteligencia artificial, si lo podemos ver, para Ahí está. diseñar políticas. Miren, miren. La experiencia. Mira, escucha, El escucha. gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad. Mira esto. El primer sistema que Por ayuda. primera vez lo podemos entender. Sí. Predicir. Predecir el Predicir. futuro. Ayuda a predecir el futuro. Pero bueno, se entiende. Sí, ¿no? sí. Entendemos el capital humano, pero todavía Sí, no esa entendemos la parte, gramática. no, sí, Claro. el predictor de sí, ¿Eh? no, esa parte, pero no importa. Pero bueno, en esta Se- línea, Tenemos que avisarle al doctor Escribano que hizo una nota Sí. extraordinaria sobre el lenguaje, predecir, sinónimos, antónimos de la Real Academia. Predecir lo incorporamos ya. sí, lo sumamos. Va a mitad de neologismo. camino entre predecir y predictivo por ahí. Muy útil. Dudaron. Puede venir. Pero bueno, esto inspiró a otra secretaría, no ministerio, a la Secretaría de Turismo y Deporte. Podemos predecir que en la Secretaría de Sí. Turismo y Deporte Daniel Scioli quiere aplicar esto mismo. En un momento de malaria, hay poca plata, se vienen las vacaciones de invierno encima, se viene el mundial. claro. Pero Daniel es un vienen creativo. las dudas acerca de si va a haber más nieve en el mundo. Ese es un ya. tema, ¿eh? Es todo un tema. Bueno, pero Daniel, con fe, con esperanza, con Siempre para deporte adelante. y con inteligencia artificial solucionó todo. Miren, Aquí está. si no está esta presentación, porque el turismo, en el deporte y en la vida, el futuro no espera. Nosotros aceleramos con fe, con decisión y Con con esperanza, esperanza. pero está con ese. decisión también le pifiamos, ¿no? La sí, la tenés inteligencia razón, artificial. Se ve que es el modelo Petovelo ¿no? Y esperanza con ese también, che. Pero lo importante, Sí. Carlos, ¿vos lo entendés? La pegamos con aceleramos, ¿no? Sí. Sí. Conceptualmente lo entendés. Secretaría Bueno. Ambiente sin H. Bueno. Vayamos, avancemos con interior esta está bien y está con presentación mayúsculas, sí. que manda, porque este es el primer gemelo digital también, pero este turístico y deportivo, porque engloba las áreas de interés de... ¿Es el perfil de Pichichi, no? Podría ¿O es ser. Hipólito Yrigoyen? No? Ay, no sé, ¿sabes ¿Eh? qué? No, podría ser. A ver, avancemos. Me gusta porque el bondi vayamos- allá. Sí, bueno, está todo. Dice, por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas de esparcimiento con inteligencia artificial, con fe, con optimismo y sobre todo con lo que hay a mano. Porque Con lo que haya. muchos recursos no tenemos, ¿no? Así que, ¿qué hacemos, por ejemplo? A ver, ¿para qué querés complicarte las vacaciones con pasajes, aviones fuera de horario, huelgas y esas cosas, Pancho? Lo importante es tu sensación de vacaciones, y esa sensación la lográs en las redes. ¿Cómo? Mira, en el próximo slide te lo ¿Qué dice? A ver el anterior. elegí. Todo en las redes es lo importante. Simulación. Sí, Sensación de vacaciones. sensación de vacaciones. Claro. Steven Router. Claro. Claro, es como la sensación térmica. Está con, Claro. todo con inteligencia artificial. Mira, en la próxima slide te lo explica. Vos elegís el paisaje, ¿no? ¿Cuál Laguna elegís? Simulation. Foto con tu familia y ¡pum! En el próximo paso, se te arma. Mira, ya tenés en el próximo paso. Ya tenés la familia en las redes, ya tenemos todo compartido, subís la foto, te dan like y ¿qué sentís? Satisfacción inmediata de que te fuiste de fotos? vacaciones. Se puede elegir Claro, Pancho, a ver, ¿vos qué querés? lugar con nieve para el invierno. Pancho, lugar con nieve. Bueno, pidámosle a la inteligencia Pidámosle. artificial que te lleve ahí. A ver, Pancho, llevemos por favor a Pancho a un lugar con nieve. Ahí Bueno, está. mira, por ejemplo. Qué bien que te quedan las El frío antiparras, que Pancho. tienen, ¿eh? Sí, mirá, Mirá, Pichichi, ya mirá te a llega. Jordi. Sí. Está tiritando. Chorro de Está congelado. chorro de nieve.
de No hablemos de chorros ni de Claro, cambio. porque No, de con la nieve. seriedad de Pancho, De nieve artificial. Sí, porque te van a Pancho malinterpretar. parece ver un chorro en vivo y está muy serio, concentrado. Pero Pancho, mirá, lo Arruinaron llevamos más allá, más la allá. computadora banca en la nieve. Sí, Pancho. mirá, Pancho, Mirá, Pancho, mirá. viene. Es genial. ¡Apa! Mirá, Pancho. No. Ese sí que esquía bien. Muy bien, Pancho. no. Esquía mejor que vos. Mirá, eso decís. mirá. ¿Te sentís de viaje, Pancho? Qué ganador, Pancho. Sí. Siento un buen esquiador. Qué ganador. Se siente. Qué ganador. Yo creo que mañana lo subís Sí, y te hay que- llenás de likes, ¿eh? No. Vilota. Y a mí me gustaría ir al Mundial y si puedo llevar una porción de pasta frola de Daniel. Al mundial Es muy con bueno. amigos, ¿En pasta frola? Vilota. Es muy buena, la probaste, ¿no? Sí. Vamos, Scioli, haz tu magia. Ahí está. Antes Muy tenés bien. que hacer Muy esto. bien. Ah, y el Chicaduca lo maneja Tobillino ahora. Acá tenés Claro. que hacer esto primero. No, una experiencia de realidad aumentada. Haces la cola. Yo también hice la cola y Sí, te veo, estamos te los dos veo. con los trapitos. Primero secás Muy buena esta foto, ¿eh? pero después buena. Lo que pasa es que estamos muy atrás. Mirá, tenemos dos adelante. Y bueno, pero ¿llegás o no llegás? Y yo, qué sé yo. Yo quiero verte en un... Mirá, ahí estoy. Ahí estoy. Te mandé... Muy bien. Mira, Qué bien Pichichi rodeado. te mandó al mundial. Sí. ¿Aquel Mirá, quién es? mirá. ¿Máiquez? No, ¿El que secaba la nuca era Tobillino o Máiquez? La nuca de... No, Naki. Ah, Tobillino. Máiquez no le seca la nuca todavía, ¿no? no, bueno, y vos... Tengo bastante más pelo ahí. Me Bueno, siento bien. No, pero al no, contrario. Los trajes artificial. de Chiqui siempre. Sí, impecable. Tendría que haber pedido. Ahí en mi baile. Vilota, Tenemos que... No, el Vilota está elegantísimo. la misma zapatilla que el chiqui. Tenemos un Sí. corte, pero muy, así de cortito. Y Y volvemos volvemos. porque va a viajar Carlos, vamos a viajar todos, ya venimos. Bueno, estamos de vuelta, ya viajó Vilota, Pancho, vos te quedaste con una muy buena sensación de viaje. Todo lo de los Ya está. esquíes como bastón. Quiero verlo de nuevo a Pancho. Sí, ahora lo vamos a ver de nuevo. Quiero verlo pero de nuevo a Pancho. Expresa tu deseo. New York. New York, está bien. ¿Y por New York. Siempre. Entonces, Pichichi, haz tu magia, ¿no? A ver, Con un si me poco lleva. Sí. Ahí está. Mira, Ah, pero está cerrado, me parece, ¿eh? bueno, Guggenheim. pero ¿qué importa? Si vos estás en el living de tu casa, Claro, ¿qué importa? ¿Qué importa? Claro, te Estás en- puede llevar al Guggenheim que está a un- cerrado, y vos lo ves el living abierto. de casa, esto es mucho mejor, Carlos, que ir. ¿Para qué vas a ir? Genial, qué lindo estar ahí. Sí, esto es para momentos de crisis, ¿eh? No, Muy bien. tiene muchas utilidades. Pero bueno, vos me habías preguntado por los Mussolini, que Sí. fueron noticia casualmente en esta semana que pasó. Empecemos por una cuestión generacional por Alessandra Mussolini. Tenemos una imagen de ella, Alessandra Mussolini, es una mujer italiana de 63 años, nieta Ahí de está. Benito Mussolini. ¿Y por qué fue noticia en esta semana? Bueno, porque ganó el Grande Fratello VIP, el gran hermano de los famosos. Participó ahí y fue la ganadora. Votación. Vieron que Ella gana que es de Mussolini, nieta. nieta de Nieta, Mussolini. sí, su padre, Romano Mussolini, pianista, y ella es la nieta de Benito Mussolini. Y a su vez es sobrina. Y a su vez es sobrina de Sofía Loren, porque la hermana de su madre es Sofía Loren. No. que, bueno, tenés La hermana de su madre es de Sofía Loren. Sofía Loren. Así que ganadora de Gran O sea Hermano. que una hermana de Sofía Loren no era de Mussolini. Claro, exactamente. Interesante. Exactamente. Y Grande Fratello, como en la Argentina, Gran Hermano, gana también por votación popular, porque el público vota al ganador. O sea que el público votó a una Mussolini. Sí, a una Mussolini que tuvo su incursión en la política, ¿no? Lo Recuerdo apoyó perfectamente, claro. a Silvio Berlusconi, Claro, estuvo claro, con Forza sí, Italia, ¿no? Claro, Fue claro. diputada. Bueno, Alessandra Mussolini, y a su vez, Alessandra Mussolini es la mamá de este muchacho que vamos a ver ahora, Romano Floriani Ahí Benito Mussolini, Mirá. jugador de fútbol. Mira esta la seña del 3, es popular. Cremonese. El 3, Sí, popular en todo el mundo. provocando. Sí, el 3. Sí. Juega en el Cremonese. Cremonese. Antes sí. jugó Tiene un en la tatuaje de que Lazio. un águila, algo así. Parece, bueno, ¿no? podría ser. Sí, sí, sí. Es un águila, me parece, sí. Es un águila. Cremonese, jugador. ¿Y por qué fue noticia esta semana? Porque ayer su equipo descendió a la B. Ayer no, antes de ayer, sábado. Su equipo descendió a la B. Así que otro... Muy lindo, Mussolini. muy linda historia.
Y retorno. Hoy a la mañana, Sí. un experto que es don Roberto Brandt, que sigue la política Sí. internacional como nadie, ya me había Detectado. Mira, Mussolini. Ah, bueno. detectado. Y este señor entonces es bisnieto de Benito. Bisnieto de Benito. Mussolini. De Benito. Y sería sobrino nieto de Sofía Loren. Sobrino nieto de Sofía Loren. Ahí está, tenemos toda la Todo el dinastía. mapa. Toda la dinastía. Quiero verlo de nuevo a Pan. Ah, vos te querés Ahí, ir con Pancho. ahí Bueno, está. veamos a Pancho en las Ahí pistas. está. Nos vamos con Pancho en las pistas. Esquíes en mano. Los esquíes en la publicidad de mano. aperitivo, Canchero, sí. jovial. Fíjate Todo que para agarrarle- mirá cómo se transforma el bastón en esquí, es magia. Magia, esto es el pichichi. Es la magia de... ¿Cómo hiciste eso, Pancho? Mira, viene el bastón y ¡Ole! Sí. Mucho estilo para esquiar. Sí. mucho estilo. Qué bien gran esquiador. angulás, qué bien angulás, te dirían Muy los bien, esquiadores, muy bien. Pancho. Nos vamos Usa. y saludamos a don Luis Calelo, Nuestro marmolero de la nuestro marmolero de Lanús, que nos regala ese hermosísimo cartel de Odisea.